Capítulo 34. Un momento de paz. Un momento de paz. En general, Orochimaru se consideraba un hombre paciente, salvo en ciertas circunstancias. De no ser así, jamás habría podido urdir un plan como el actual. Y aún así, conforme su plan se acercaba a su culminación, no pudo evitar sentir cierta emoción. No todo había salido a la perfección, sobre todo considerando los contratiempos durante los preliminares. La pérdida de información del interior de la aldea, en particular, fue un factor innecesario. Pero, por otro lado, la pérdida de 5 de sus peones era un asunto bastante trivial y, afortunadamente, no estaba completamente desinformado, gracias a que Hiruzen le había caído en la trampa. Así que, tras algunos ajustes principalmente con respecto a Kabuto, quien ya no podía entrar en la aldea, solo necesitaba seguir interpretando su papel un poco más, y entonces su objetivo finalmente se cumplió. Dicho esto, a pesar de su paciencia, su estado de ánimo era algo ya apagado. Viajar desde la aldea oculta de la arena hasta la aldea de la hoja no debería llevarle a un shinobi capaz más de 3 días a toda velocidad, pero un efecto secundario inevitable de los grupos grandes era que viajaban notablemente más despacio. Y así, allí estaba, tomándose otro descanso innecesario para guardar las apariencias ante personas que, en el mejor de los casos, eran meros instrumentos temporales. Para aliviar un poco su aburrimiento, decidió releer la invitación para la final del examen Chunin. Invitaciones como esa se habían enviado a todos los invitados importantes que se esperaba que asistieran a la final. Esta en particular, a la aldea oculta de la arena. Además de todas las formalidades exageradas, también incluía un árbol genealógico completo del torneo, lo cual le resultaba un poco molesto a Orochimaru. 6 peleas irrelevantes. Claro, después de tanta espera, medio día más no era mucho, y si esa hubiera sido la única molestia, probablemente no le habría importado. Desafortunadamente, estaba lejos de ser la única. Negó con la cabeza. No cometería el error de impacientarse, no esta vez. Pronto el anciano estaría muerto, la aldea oculta de la hoja estaría en cenizas, y el cuerpo perfecto sería suyo. Faltan 7 días para el tercer juicio. Jadeando con fuerza, Sakura se secó el sudor de la frente al sentir que su chakra se agotaba. Si bien eso era prácticamente rutinario últimamente, no por ello resultaba más fácil. Aún así, sintió cierto orgullo al observar a Tanya-sensei y contemplar el último resultado que había obtenido. Finalmente, la chica de cabello rubio asintió, provocando una sonrisa en Sakura. Probablemente esto sea lo mejor que se pueda conseguir, comentó Tanya, y su tono pragmático atenuó un poco la sensación de logro de la chica de pelo rosa. ¿Crees que será suficiente? Es difícil decirlo. Pero con la información que tenemos, sin duda es tu mejor opción. O, al menos, la mejor opción que no sea suicida. Claro que esto por sí solo no te ayudará si no esperas y aprovechas el momento adecuado. Por supuesto, Tanya-sensei. El joven Junin permaneció en silencio un momento antes de darse la vuelta. Con estas mejoras, se ha convertido en un jutsu propiamente dicho y una herramienta viable. Pero también lo has hecho mucho más complejo que el original. Necesitas formar una compleja construcción de chakra en un lapso de tiempo muy corto, y si bien acabas de demostrar que puedes hacerlo, el fragor del combate no es lo mismo que el entrenamiento, y también necesitas ser más rápido. Así que, dedica los días que quedan a practicarlo. En cuanto a tu estrategia para la pelea en sí, ya tengo una idea, Tanya-sensei. Eso provocó que la chica de cabello dorado se detuviera por un momento, con su mirada intensa fija en la determinación de los ojos de Sakura. De acuerdo. Entonces ve a descansar. Ah, y Sakura. Sakura, que estaba a punto de marcharse, se detuvo a mitad de giro. ¿Sí? En este pueblo no hay mucha gente capaz de lograr lo que tú hiciste en tan poco tiempo. Tus resultados en las últimas semanas o meses, en realidad han sido excepcionales. Puedes estar orgulloso. El corazón de Sakura dio un vuelco al escuchar las palabras de su sensei. Gracias. Hablando de eso, y deberíamos ponerle un nombre. Tanya ladeó la cabeza, sin responder de inmediato.
Eso puede ser útil. Si vinculas el nombre a una determinada cadena de acciones, puede ser más fácil repetirlo de forma consistente. Pero en realidad no hay razón para darle muchas vueltas, ¿verdad? Simplemente reemplaza agua en el nombre original con tierra o algo parecido. Ese era mi plan al principio, pero ahora es bastante diferente del original Y. Bueno, cuando Sasuke me dio la idea de los pétalos de flores, también me sugirió un nombre Y. Es un poco vergonzoso, pero... Antes de que pudiera seguir hablando, un suave trino interrumpió el murmullo de la chica de pelo rosa. Al levantar la vista, vio un pequeño pájaro mensajero posarse en la mano de Tanya. Es tu decisión, dijo su sensei mientras leía el papel que le había traído. Tengo que irme ahora. Mañana practica como te dije. Al final de la tarde me reuniré contigo. Antes de que Sakura pudiera responder, ya estaba sola. Respiró hondo y regresó a la aldea a paso lento. Era lo único que podía hacer en ese momento. Estaba agotada física y mentalmente, y como le había dicho Tanya Sensei, debía descansar, pero aunque era tarde, aún era demasiado pronto para dormir. Volver a casa y simplemente relajarse y no le apetecía. ¿Qué más podía hacer? Estaba a punto de posponer su decisión sobre qué hacer hasta después de cenar algo rápido cuando, de repente, tuvo una idea. Tras recibir la citación por escrito, entré en el cuartel general de los Chunin. El hecho de que el Hokage me hubiera ordenado ir allí en lugar de a su despacho indicaba que probablemente era la hora de la reunión informativa final antes del torneo. Mi suposición resultó ser correcta, ya que la sala se llenó rápidamente. Estaba bastante llena, lo que sugería que algunos de los shinobi que normalmente custodiaban los distintos puestos de avanzada también habían sido llamados de vuelta a la aldea. O quizás solo me lo pareció porque nadie estaba de misión en ese momento. Tras una rápida confirmación de que todos estaban presentes, el Hokage tomó nota. Una semana más para el torneo, afirmó con sencillez. Los planes ya están cerrados y hay mucho que discutir. Lo que siguió fue un breve resumen de todos los asuntos organizativos relacionados con el tercer juicio. Por ejemplo, la voz de Ayate había empeorado tras los gritos que tuvo que dar durante las preliminares, y había solicitado renunciar a su cargo como supervisor de la prueba. Me pareció una decisión acertada. El estadio es grande y tendría que gritar bastante fuerte. Dudo que sus pulmones se lo permitieran, teniendo en cuenta la tos tan fuerte que tuvo durante las preliminares. Genma Shiranui fue elegido como su reemplazo. Otros temas tratados fueron la distribución del alojamiento y una descripción general de dónde se alojarían los VIP entre los invitados. Finalmente, la reunión informativa llegó a su punto más importante. Ahora bien, con respecto a Orochimaru y los shinobi de la aldea oculta de la hoja no mostraron la falta de disciplina necesaria para no prestar atención durante una reunión informativa de este tipo, obviamente. Sin embargo, en el momento en que el Hokage pronunció ese nombre, la tensión entre la multitud era casi palpable, y todos se aseguraban de no perderse ni una sola palabra. Tras un largo interrogatorio, Yoro Yakazmi y Mizumi Tsurugi finalmente admitieron que, junto con Kabuto Yakushi, habían traicionado a la aldea y trabajaban para Orochimaru. Confirmaron también que Sasuke Uchiha era el objetivo de Orochimaru y la razón por la que se infiltró en el examen. Sin embargo, fracasó, y lo conozco lo suficiente como para saber que no se rendirá ante un solo revés. Es muy probable que solo les haya contado a sus subordinados lo estrictamente necesario y que, en realidad, tenga más de un objetivo. No obstante, ha permanecido en silencio durante el último mes. La única señal de su presencia fue la desaparición del equipo de patrulla, de la que ya hablamos la última vez. Desafortunadamente, esa pista no ha llevado a ninguna parte y, desde entonces, no ha habido nada fuera de lo común que pueda atribuirse a él, ni ningún avistamiento. Por lo tanto, y por la seguridad de todos, partiremos de la base de que intentará algo durante el torneo y actuaremos en consecuencia. Con la cantidad de invitados extranjeros, infiltrarse será más fácil. Así que no debemos bajar la guardia. Los planes de seguridad correspondientes a cada uno se les entregarán una vez que terminemos. Para el equipo de seguridad, trabajarán junto con Sand, lo que me lleva a mi último punto.
Contrariamente al plan original, el Kasekage llegará un par de días antes del torneo, pasado mañana si todo sale según lo previsto. Traerá consigo no solo a su guardia personal, sino también a una parte considerable de su ejército shinobi. Trabajarán junto a nosotros para reforzar aún más nuestra seguridad y garantizar que estemos preparados para todo. El resto de la reunión se centró principalmente en los detalles del plan. En la arena, la seguridad estaría a cargo de los guardias personales del Hokage y el Kasekage, así como del Junin Sensei, ya que estarían allí de todos modos, además de algunos refuerzos. El resto consistía en pequeños equipos distribuidos por la aldea, cada uno acompañado por un miembro del escuadrón de sensores y otro del escuadrón de barreras. Su función, más que la de guardia, era la de servir como sistema de alerta temprana, permitiendo que la mayor parte de nuestras fuerzas se movilizaran rápidamente a otro lugar, en caso de que Orochimaru no atacara la arena directamente, sino que utilizara el torneo como distracción. Una vez que todos recibieron sus instrucciones, nos retiramos. Opté por volver a casa caminando como siempre en lugar de saltar de tejado en tejado, reflexionando un poco más sobre el asunto. La mayor incógnita era que desconocíamos el alcance total de los objetivos de Orochimaru. Ni siquiera sus 2 espías capturados pudieron revelarnos nada. Una jugada inteligente por su parte, eso sí que tenía que reconocerlo. Su único objetivo confirmado, Sasuke, ya estaba bajo la vigilancia constante de Shinku-sensei, Jiraiya o Mía. Hicimos todo lo posible, pero no me sentía bien actuando a ciegas de esta manera. Solté un suspiro que sentí como si lo hubiera estado reprimiendo durante medio año. Estaba prácticamente en la meta. Había hecho todo lo que estaba en mi mano y lo mejor que pude, asegurándome de que cada paso fuera el correcto. Y aún así, todavía me esperaba un campo minado en los pocos pasos que me quedaban por dar. Entré en la tranquilidad de mi casa, sin saber qué hacer. Probablemente debería comer algo, aunque solo fuera para reponer fuerzas, pero en ese momento no tenía apetito. Los días que quedaban ya estaban completamente planeados, y no podía preparar nada al respecto. Esto significaba que, en ese momento, me encontraba en la única situación para la que no había hecho ningún plan: tener tiempo libre. Mi mirada se posó en mi banco de trabajo. Últimamente no había avanzado mucho con mi experimento. Quizá trabajar en él me despejaría un poco la mente. El problema era que estaba algo atascado. Las juntas no eran precisamente mi fuerte, y herramientas como esta no eran comunes, así que casi no tenía referencias y tuve que recurrir en gran medida al método de ensayo y error en muchos de los pasos. Abrí el cajón y saqué un pergamino. En él se veía un dibujo que había hecho hacía unas semanas. Un guantelete grueso con varios agujeros, recreado a partir de la descripción de Sakura. Por lo que me había contado sobre la pelea, era una herramienta bastante impresionante. No podía descartar que tuviera que ver con una habilidad heredada, pero incluso así, conseguirlo podría darme el avance que esperaba. Por desgracia, el Hokage había decidido no encarcelar a los 2 genin supervivientes de la aldea oculta del sonido. Si bien Ibiki había podido confirmar que esta nueva aldea estaba involucrada con Orochimaru, algo comprensible dado que había portado abiertamente su emblema, por el momento solo los habían puesto bajo vigilancia. La única explicación que encontré para esta decisión fue que el Hokage había visto potencial en ellos. Probablemente, esto significaba que ahora quería presentarse como un posible aliado con la esperanza de que, una vez resuelto este asunto, pudiera desprogramarlos de lo que Orochimaru les hubiera inculcado. No era una idea del todo descabellada. Al fin y al cabo, seguían siendo niños, por mucho que eso importara en este mundo. Negando con la cabeza, guardé mis herramientas. Unos intentos a medias no me llevarían a ninguna parte. Esto requería tiempo. No, por mi salud mental, lo mejor sería simplemente relajarme. Pero aún era demasiado temprano para irme a dormir. Los pocos libros que había conseguido ya los había leído. La biblioteca ya estaba cerrada. Ir a un bar no era lo más apropiado. Siendo justos, a pesar de mi edad, mi profesión me convertía legalmente en adulto, pero eso no venía al caso.
Salir me permitiría socializar un poco, pero a menos que por casualidad me encontrara con alguien con quien quisiera conectar, sería simplemente un desperdicio de una noche libre. No, probablemente lo mejor era aprovechar este tiempo libre inesperado para mí mismo. Las aguas termales de la hoja oculta permanecieron abiertas hasta altas horas de la noche. No parecía haber mucha gente cuando llegué y, al entrar en la sección de mujeres, descubrí que tendría el baño entero para mí sola. Algo de lo que, desde luego, no me quejaría. Me desnudé, saliendo del vestuario solo con una toalla, y una pequeña bolsa para armas, por si acaso, me enjuagué rápidamente y dejé que mi cuerpo se hundiera en la pila. El agua caliente empezó a hacer efecto de inmediato, y sentí como mis músculos se relajaban. Cerré los ojos, eché la cabeza hacia atrás y me permití disfrutar de esos raros momentos de paz. El cielo sobre mí se había oscurecido, así que la única luz provenía de las lámparas alrededor de la bañera, cuyo tenue parpadeo centelleaba entre el vapor que se elevaba del agua caliente. El vapor me rozaba la cara, dejando pequeñas gotas de agua que se enfriaban lentamente en mis mejillas. Los únicos sonidos que llegaban a mis oídos eran los de la tranquila atmósfera de la noche. Era como si este mundo frenético y caótico se hubiera detenido. Transcurrieron unos 10 minutos así cuando sentí que se acercaban dos energías de chakra muy distintas. Una de ellas me resultaba bastante familiar, aunque apenas perceptible junto a la otra. Pronto oí voces y, poco después, al abrir los ojos, un mechón de pelo rosa que me resultaba familiar asomó entre el vapor. «Tanya-sensei», me saludó mi alumna sorprendida antes de verme. Bien, su alcance estaba aumentando. Me levanté y vadeé el agua hasta el otro extremo del estanque. «Buenas noches, Sakura. Sabes que no tienes que mostrarte tan sorprendida al encontrarme aquí, ¿verdad?», dije, apoyando los brazos en el borde del lavabo. Como aún era una niña, este lugar era lo suficientemente profundo como para que pudiera ponerme de pie, pero sin que el agua me llegara al cuello. «Oh, no, es solo que, quiero decir, siempre pareces tan, supongo que nunca me imaginé que fueras así, ya sabes. Relájate. Sabes que la relajación es una de las necesidades humanas más básicas, ¿verdad?». «Bueno, sí, pero, quiero decir, es solo, pensar que, mejor me callo ya». Tras recobrar el sentido, guardó la toalla, tomó uno de los taburetes junto a los lavabos y comenzó a enjuagarse. Noté que su cabello había crecido bastante, llegando hasta la cintura cuando estaba suelto. Un posible peligro en combate si se ignoraba, aunque existían alternativas para evitarlo. Personalmente, nunca le di mucha importancia a mi cabello. Igual que en mi vida anterior, era increíblemente rebelde, así que aunque supiera algo de peinado, sería bastante inútil. De niño, en parte por razones prácticas y en parte porque mi hermano, como peluquero, dejaba mucho que desear, lo llevaba lo suficientemente corto como para que no me molestara, aceptando simplemente que estuviera desaliñado. Pero una vez que ascendí en el mundo laboral, necesitaba tener un aspecto al menos presentable, ya que representaba al pueblo ante clientes importantes. Era una regla básica de negocios no parecer que me acababa de levantar. Así pues, como en mi vida anterior, me dejé crecer el pelo lo suficiente como para recogérmelo en una coleta desaliñada que me daba un aspecto presentable para alguien de mi posición. Era fácil y práctico, sin resultar un estorbo. Aunque en algunas ocasiones optaba por no hacerlo. Si se me soltaba la goma del pelo durante el combate, necesitaba evitar que me pillaran desprevenida con el pelo al descubierto, así que prepararme para esa situación era fundamental. Por lo tanto, el entrenamiento era una de las ocasiones en las que no llevaba coleta. En cuanto a Sakura, parecía preferir el estilo semidescubierto, usando solo la diadema para apartarlo de su rostro. A la larga, tendría que descubrir por sí misma que le sentaba mejor. Cortarlo más corto era obviamente una opción, pero dudaba que no lo supiera. No, probablemente se lo dejó crecer a propósito. Quizás para conseguir un estilo específico. Si bien no es mi fuerte, el atractivo es una de las armas en el arsenal de una kunoichi, una poderosa si se utiliza correctamente. De cualquier manera, debería hablar del tema con ella en algún momento. Poco después, Sakura estuvo lista y se recogió el pelo.
Parecía que iba a unirse a mí en el agua, pero se levantó antes de volverse hacia la entrada. ¿Todavía no has terminado? No sé y debería y... respondió una voz tímida desde el vestuario, perteneciente a la otra persona cuya llegada había sentido. Su presencia casi había eclipsado la de Sakura, de no haber estado tan familiarizada con su peculiar forma de hablar. Parece que nunca has estado en unos baños públicos. Yo, no lo he hecho. ¿En serio? Preguntó sorprendida mientras desaparecía de nuevo entre el vapor. Entonces con más razón, necesitas relajarte más que nadie. Mientras hablaba, Sakura sacó a su compañera a un espacio abierto, justo donde yo la veía. Nuestras miradas se cruzaron, y por alguna razón, se quedó paralizada y soltó un chillido ahogado. Acto seguido, sus gafas se empañaron tanto que ya no podía verme. Bien, ustedes dos aún no se conocen, continuó Sakura. Karin, ella es Tanya-sensei. Y Tanya-sensei, bueno, ya la conoces. Sí, en efecto, confirmé. Es un placer conocerte, Karin. Y igualmente respondió apresuradamente la chica pelirroja, sin moverse de su sitio. Lo siento, no quería y es que dijo ella. Como si hubiera perdido el hilo de sus pensamientos, volvió a guardar silencio. No supe a qué se refería, pero era una conversación informal y no había necesidad de ser descortés insistiendo en el tema cuando estaba algo distraída. En cierto modo, seguía siendo una reunión diplomática al menos en el sentido más amplio del término, así que había que tener cuidado con los modales. Resultaba curioso que su toalla fuera mucho más grande de lo normal. Además, no se la había enrollado alrededor del torso como cualquier otra persona. En cambio, la llevaba sobre los hombros a modo de capa de viaje, cubriendo todo su cuerpo excepto los pies y la mano que Sakura sostenía en ese momento. La chica de cabello rosa volvió a tomar la palabra. Toma, déjame ayudarte, ofreció mientras le quitaba las gafas empañadas a Karin. ¿Ves bien sin ellas? ¿Necesitas que te guíe? Espera, comenzó Karin, pero sin mucho éxito. No puedes entrar al agua así. Primero tienes que lavarte. Tiró suavemente de Karin, pero la expresión de la chica pelirroja pareció volverse de pánico por alguna razón. Espera, yo no puedo. De repente intentó frenar, pero calculó mal el impulso de Sakura. En lugar de eso, tropezó hacia atrás, logrando recuperar el equilibrio pero perdiendo la toalla en el proceso. Estaba a punto de salir del agua para meterme, ya que Karin parecía incómoda, pero al verla descubierta frente a mí, me detuve en seco. Sakura también, con los ojos muy abiertos. Conocía la habilidad curativa de Karin y, más o menos, cómo funcionaba. Al fin y al cabo, los tres me habían contado mucho al respecto. Por lo tanto, ver marcas de mordeduras en sus antebrazos era de esperar. En sus brazos, no tanto, ya que su atuendo de combate consistía en una armadura de malla que le cubría todo el cuerpo con mangas. La misma razón, sumada al obvio factor práctico, se aplicaba a sus piernas. Y, sin embargo, de alguna manera, la situación empeoró. Estaba cubierta de marcas de mordeduras. Literalmente. Excepto en la cara, las manos, los pies y la garganta, todo su cuerpo estaba plagado de ellas, formando mandíbulas de todos los tamaños, formas y grados de integridad. Tras unos segundos de quietud, movió lentamente las manos delante de ella, no para cubrirse las partes íntimas, sino casi como en un débil intento de ocultar las marcas. Algo que jamás podría lograr. Su reacción fue mucho más llamativa que las propias marcas, a pesar de su gran número. Según el informe de los niños, su capacidad de curación era formidable. No era descabellado pensar que, a pesar de ser solo una genin, usara su habilidad para ayudar a los shinobi de mayor rango de la aldea oculta de la hierba. Pero en ese caso, esas marcas de mordeduras no serían motivo de ocultamiento. Podrían considerarse prueba de las muchas vidas que había salvado. Algunos incluso podrían mostrarlas con orgullo. Sin embargo, su reacción no reflejaba nada de eso. Al contrario, las trataba como marcas de vergüenza. Eso no encajaba en absoluto con la situación. En el pesado silencio, Karin empezó a temblar.
Sus brazos se apretaron cada vez más contra su cuerpo, como si intentara aplastar su propio torso. Lentamente, se acurrucó en posición fetal mientras su respiración se volvía irregular y sus ojos, con las pupilas dilatadas, se perdían en la nada. Karin. La llamó Sakura. Lo siento, no quería ir. Se apresuró hacia ella, probablemente con la intención de calmarla. Al mismo tiempo, sentí como el chakra de Karin se concentraba en su espalda. Rápidamente, salí del agua y realicé una serie de sellos manuales. Justo cuando llegué a su lado, unas cadenas brillantes surgieron de debajo de sus omóplatos y se curvaron hacia adelante, como si intentaran formar un caparazón protector a su alrededor. Sin embargo, justo a tiempo, logré meter la mano a través de la jaula de cadenas antes de que se cerrara, tocando la frente de la chica. Neanshitsu no Jutsu. Cámara del Nirvana Jutsu. En un instante, el ataque de pánico de la niña terminó. Las cadenas se desvanecieron cuando perdió el conocimiento, y la atrapé rápidamente antes de que cayera. Maldita sea. Oí maldecir a Sakura en voz baja. Cuando la miré, temblaba ligeramente, con los puños apretados. Pensé y solo quería ya acaso no puedo, aunque sea una vez, no empeorarlo todo. Tranquilízate, ordené rápidamente. Cualquier historia que tuvieran esas dos chicas podía esperar. Por ahora, ayúdame a meterla en el agua. La chica de cabello rosa asintió rápidamente y acortó la distancia. Mientras yo sostenía a Karin, Sakura le recogió el largo cabello rojo en un moño rápido. Después, la llevamos a una parte menos profunda de la pila y la sentamos con cuidado en uno de los bancos que había en el borde. Sus hombros apenas tocaban la superficie después de haberla acostado, inclinándola suavemente hacia atrás para que su cabeza quedara apoyada en el borde. Decidimos no darle importancia al hecho de que aún no se hubiera enjuagado. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó Sakura cuando terminamos, quedándose junto a Karin para sujetarla por si se resbalaba. ¿Fue un genjutsu? Sí, o mejor dicho, la versión reducida y simplificada. Sin embargo, es más efectiva con personas distraídas, así que no es muy útil para el examen si eso es lo que quieres preguntar. ¿Estará bien? Depende. Este jutsu no está diseñado para remediar ataques de pánico. Podría experimentar ansiedad de rebote al despertar, debemos tenerlo en cuenta. Se sabe que las aguas termales tienen un efecto calmante, así que la dejaremos sumergirse y respirar el vapor un rato antes de despertarla. Mientras tanto, ¿qué tal si me pones al día? Ah, sí, claro. Disculpen las molestias. Bueno, la semana pasada, resulta que tanto Sakura como Naruto ya se habían puesto en contacto con Karin y, por lo que parecía, habían establecido un vínculo bastante sólido con ella. El Hokage aún no había anunciado ninguna decisión sobre cómo se manejaría la situación en su conjunto, pero esta conexión podría resultar ventajosa. Sin embargo, desde una perspectiva no puramente estratégica, los sucesos de hoy suscitaron numerosas preguntas. Había pasado un rato cuando terminó, así que me acerqué a Karin y coloqué mi dedo medio e índice derecho en su frente. Kai. Lanzamiento. Poco a poco, Karin empezó a parpadear al recobrar la conciencia. Levantó la cabeza y sus movimientos se fueron haciendo más rápidos a medida que la somnolencia en sus ojos daba paso a la desorientación. Karin, no te preocupes, dijo Sakura rápidamente. Ya llegamos. ¿Quieres tus gafas? Aunque probablemente no te sirvan de mucho con este vapor. ¿Ves bien sin ellas? No mucho, admitió Karin entrecerrando los ojos, con la mirada fija en mí. Kukei. Tuviste un ataque de pánico, le expliqué, provocando que se estremeciera y soltara un pequeño grito por alguna razón. ¿Y ahora? ¿Te sientes mejor? Ese sí. Lo siento, no quería, ese simplemente sientes, un sentir. Ah, es cierto, lo olvidé, interrumpió Sakura. Eres un sensor, ¿verdad? ¿Un qué? Respondió Karin con confusión visible en su rostro. ¿Sabes? Un sensor. Puedes sentir el chakra. Así fue como nos viste en el bosque, ¿verdad? Entrecerré los ojos. Esa era una parte que el trío había olvidado mencionar en su informe. No, sé a qué te refieres.
¿Intentaba ocultarlo? No, si se trataba de un intento de mantenerlo en secreto, era demasiado torpe. Eso significaba que realmente no lo sabía. Por lo que parece, tus habilidades sensoriales son naturales, pero nunca fueron cultivadas. Expresé mis pensamientos. Vaya desperdicio. Por ahora, seré diplomática, pero si Karin fuera una genin de Konoha, acusaría a Sujin Sensei de negligencia grave. En fin, nos interrumpieron antes. Así que, repito, soy Tan Yaomi no. Sakura y Naruto son mis alumnos. Y no se preocupen, esto no es nada oficial. Solo una charla amistosa. Karin respiró hondo, lo que pareció calmarla finalmente un poco. Soy Karin. Ah, pero ya lo sabías. Sí, lo hice. Pero tú no eres solo Karin, ¿verdad? Eres Karin Uzumaki. La pelirroja no respondió, simplemente bajó la mirada. No te estoy acusando de nada. Simplemente tengo curiosidad por saber por qué lo omitiste. Incluso tu registro estaba solo con tu nombre de pila. Yo y no lo sé, dijo en voz baja tras unos instantes de silencio. De pequeña, siempre fui simplemente Karin. Por mi madre, y su voz se apagó, indicándome que debía cambiar de tema rápidamente si quería sacar algo provechoso de la conversación. Además, seguía bastante segura de que su sensei, o incluso los líderes de la aldea oculta de la hierba, le habían dicho que ocultara su nombre, pero me abstuve de mencionarlo. Aún así, su reacción me había dado mucha información. No necesitas remover recuerdos dolorosos por mí. Como dije, simplemente tenía curiosidad. Ella levantó la vista. Porque esa frase la había dejado confundida. Pero ahora has encontrado a Naruto, intervino Sakura. Sin duda, está orgulloso de compartir ese nombre contigo. Karin se sonrojó sin responder, pero una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Le di a mi alumna mi aprobación mental. Volviendo a tus habilidades sensoriales, repetí la palabra. Según entiendo, puedes sentir ciertas cosas alrededor de las personas, pero nunca llegaste a comprender del todo qué era lo que sentías, ¿correcto? Sí. Quizás pueda preguntarle acá. Antes ibas a decir algo sobre cómo me siento. Ah, lo siento mucho, no era mi intención. No fuiste grosero, y no me ofendí. Simplemente tenía curiosidad por saber qué sentías exactamente. Ah, vale, es difícil de describir. Cuando estás cerca, se siente diferente. Pero, a la vez, no del todo. Es como y te sientes como la mayoría, pero también hay algo que se siente y se siente como nada más. Incluso más diferente que Naruto. Ocultas por el agua opaca, apreté los puños. Con Naruto, tal vez pudiera sentir al 9 colas. Y había algo en mí que se sentía aún más fuera de lugar. Eso solo podía significar una cosa. Estaba sintiendo la conexión que el ser décimo aún tenía conmigo. Pero si ella podía sentir eso, además del zorro demonio dentro de su sello, y entonces las habilidades de Karin superaban con creces las de cualquier otro sensor, tanto las mías como las de los maestros más dedicados del escuadrón de sensores. Y esto sin siquiera saber cómo usar ese sentido ni comprender lo que sentía. Si sus habilidades hubieran sido cultivadas adecuadamente, y todo habría cambiado. Karin podría ser la clave para finalmente separarme por completo del ser décimo. Tenía que encontrar la forma de que se quedara. ¿Pero cómo? En cuanto terminaran los exámenes, se iría con su equipo, bueno, con su compañera superviviente. Y de cualquier forma, tendría que aprender a usar su habilidad activamente. Sin mencionar el descubrimiento del funcionamiento específico de sus habilidades sensoriales innatas. ¿Acaso provenían de su herencia Uzumaki? Si era así, seguramente habría alguna forma de aprender más. Tal vez el Hokage supiera algo. Le llamaban el profesor por algo. Nadie en el mundo podía compararse con su vasto conocimiento sobre ninjutsu. Pero debía elegir mis pasos con cuidado, a pesar del poco tiempo del que disponía. No podía arriesgarme a dar una impresión equivocada, no solo al Hokage, sino también a Karin. Si actuaba con precipitación y la alejaba, no podía arriesgarme a eso. Pero encontraría la manera. Mi mente volvió a su ataque de pánico anterior. Algo estaba pasando, algo potencialmente crucial.
Pero, al mismo tiempo, ese era probablemente el tema más delicado en todo este asunto. Así que, al menos por hoy, me conformaría con la información que había podido obtener hasta el momento. Faltan 6 días para el tercer juicio. Cuando abrí la puerta de la herrería, el herrero ya me estaba esperando con una amplia sonrisa en el rostro. Hola, me saludó con un humor mucho mejor del que me tenía acostumbrado. Buenos días a usted también. ¿Tiene buenas noticias para mí? Sí, afirmó mientras me hacía señas para que entrara. Le dediqué algunas horas extra y pude terminarlo un poco antes de lo previsto. Espero que lo aprecies. Que se refería, muy obviamente, a la apreciación de tipo monetario quedó implícito. Lo seguí hasta su banco de trabajo, donde yacía la pieza valiosa. El metal pulido reflejaba la tenue luz de la forja, y una sola mirada a la hoja bastó para comprobar que estaba perfectamente afilada. Tomé el arma y practiqué algunos golpes. El equilibrio era bueno y la resistencia del aire mínima. Sasuke le sacaría buen provecho. Asentí al herrero antes de devolverle la hoja. Ahora bien, como la forma es bastante inusual, la vaina fue un poco complicada de hacer, explicó, mientras la guardaba en ella. Pero logré diseñar una que cumple su función sin atascarse. Es un poco ancha por eso, pero será cuestión de acostumbrarse. De acuerdo. Le agradezco su trabajo. Mientras envolvía la espada enfundada en tela para transportarla, coloqué un considerable fardo de rin sobre la mesa. Recibí el paquete, me lo colgué a la espalda y abandoné la herrería. Lo primero que haría hoy sería reunirme con Naruto y, con suerte, también con Jiraiya y después con Sasuke. Era el momento del último esfuerzo, y no iba a tropezar en la meta.